years. And then I did Florida's tobacco case back in the 90s. Back, if you heard of Bob Montgomery, or you heard of Sully Schlesinger, or Lake Lytle, or any of these law firms, I helped put all that together. We ended up giving the state $27 billion, and we got a fee of $3.2 billion at the time. Since that time, I kept on growing into some businesses. I eventually got my PhD at Northeastern, taught at Boston University a couple of years, and then Northeastern started a mid-career doctoral program for law and policy. I had finished my PhD in 24 months, doing a concentrated adult model where I knew what I was doing when I started. And then they brought me to Northeastern to do a mid-career doctoral program. Did that for 5 years, and we wanted to keep on growing. The new administration didn't have the same vision or confidence or risk-taking that I did and the students that I trained. So we started to create Cambridge Graduate University about 4 years ago. We've been developing the model throughout the world for the past 3 years. We've got a master's degree model in Latin America. We have a doctoral degree model both in India and in West Africa. And we've now gotten our Florida license about 90 days ago. We're prosecuting accreditation in the U.S. with the Distance Education Accreditation Commission. And we're looking to do an all-Spanish MBA and all-Spanish degrees in global studies, which means we can cover areas such as law and policy, diplomacy, international trade, business, doing business in Latin America. We can do subcategories, whether it's food service, whether it's IT, whether it's trade between China and Latin America, or Asia, Latin America, or Africa, Latin America, or US, Latin America, Canada. We can talk about new markets in Cuba. Hopefully if the regime ever changes in Venezuela, how to, change that absurd Maduro, absurd, absolutely wacko, cracko, insane. He and Putin ought to get together and try to see if they can destroy any more countries. Anyhow, we spend time building relationships. Carlos and I have known each other now about 6 years. We went through the doctoral process together. The relationships I built from my faculty, PhD and MITs, they're still on faculty here with Northeastern. With Cambridge Graduate University. It's Northeastern, I was there for 6 years. We have the best faculty from Harvard, best faculty from MIT, best faculty from Boston University. We have access to the top teachers in the world, but we're trying to bring the students to them. They'll come down to Florida. We can have monthly intensives here, which we kind of plan a hybrid model, online through the month, and then once a month we would fly the faculty into Miami and Fort Lauderdale, bring the best of from Latin America, such as Maria, or the best from Boston, and the best from Europe and Africa and other places in the world. The idea is to also spend time crafting what your needs are. So we have a basic template of the core courses, but we spend time with each student. So you want to go in IT, you want to go into marketing, you want to go into real estate, your background is in the food service or hospitality. We'll spend time listening to you and crafting your assignments, your master's thesis, and your case studies and your assignments in each course, so they apply directly to your career. So let me translate. Sure. Yes, I'm not talking English. No, let's do this. Lo que le explicaba un poquito Tim es el presidente de Cambridge Graduate University. Tim viene de una práctica exitosísima en casos de demandas por malos comportamientos de las empresas, por ejemplo, en el caso de la industria del tabaco, o el caso del derrame petrolero de BP, o en otros casos del uso de ciertos contaminantes en la comida. Eso le ha permitido construir un bufete exitoso y el trabajo en Tallahassee, en Florida, y hacer todo un trabajo de representación del caso. Fue fiscal también y fue el director de programas de posgrado de Northeastern University, en donde él se dio cuenta de que había una necesidad grande para hacer la interacción con alumnos de diferentes partes del mundo, que había una oportunidad de globalizar un poco el conocimiento y de fortalecer lo que son los modelos de educación, donde hay un intercambio de alumnos y construir relaciones, que lo básico es la construcción de relaciones. Y en esa construcción de relaciones se han encontrado profesores y practitioners en diferentes lugares, y le ha permitido encontrar los mejores profesores de MIT, de Harvard, profesores en Chile, profesores de diferentes nacionalidades,
lo que le ha permitido empezar a desarrollar un modelo diferente en cuanto al acceso a la educación, donde los profesores van directamente a los alumnos y no los alumnos al profesor. Y eso ha permitido que desde hace unos 4 años, Cambridge Graduate University ha venido funcionando en África, con un modelo de doctorado en línea que hay en África, un proceso de maestría que hay de emprendeduría en Pakistán, y en Honduras tenemos 2 maestrías ahorita en ciencias políticas, una en La Ceiba y la otra la tenemos además un fortalecimiento de la metodología, de las capacidades internas, porque además tratamos de desarrollar un modelo en el cual se diseña el programa en general, pero tratamos de irlo adaptando a las necesidades de cada uno de los alumnos. Tratamos de que las necesidades del alumno lleven al programa a que se acerque al alumno. Si el alumno tiene mayor interés en el área de mercadeo, o si el alumno tiene mayor interés, por ejemplo, lo que hemos tenido en el caso de Honduras, que hay algunos alumnos que tienen mayor interés en el desarrollo de unas estrategias políticas de mayor nivel. Entonces, ¿qué hicimos con esos alumnos? Le hemos traído profesores también de la talla de Pedro Silva, que es uno de los mejores jefes de campaña tierra a tierra que hay en América Latina, no hay nadie como él. O tenemos profesores como JJ Rembo, por ejemplo. O tenemos la especialista Marta Gaba, que es especialista en redes sociales para las personas que tienen mayor interés en el uso de redes sociales. Está Javier Loaiza, que trata modelos globales en temas de la política. Tenemos profesores también en Europa, profesores de diferentes universidades que han permitido construir este modelo híbrido diseñado para el alumno. Sí, en toda la facultad, la experiencia del mundo de realidad y también los más mejor pensados. Right? Sí, las personas más inteligentes, con mayor capacidad. Sí, los mejores pensadores. Sí, so it's very important for our faculty to have experience daily in the applied application and bringing the best thoughts, whether it's economics, whether it's international trade, whether it's applying in law, business, IT, data, a big data search, the Internet of Everything was what we were talking about today, doing actually a master's program on the Internet of Everything, how to do the cutting edge. We live it. So you'll find the faculty, it's not just the content, and it's not just the degree, it's not just the credential. It is to build a community of relationships and the skill sets you need, both relationally, access to economic funding, and to advance your career. So, for instance, we have affiliate activities. We have an international investment arm of the university. We have those that apply. Carlos is in the Freedom House. We have litigation on behalf of 3,000 Haitians that are being killed from the cholera outbreak, and we're negotiating with the Secretary of State's office and lobbyists to try to get them to compensate them. So we spend time. We're doing second degree funding for pharmaceuticals in India. We are looking forward to start bringing U.S. chains to start their products in Lagos, Nigeria. So the dynamics we're involved with are diverse, and we can find a niche and a place for you to grow along with your degree to build the relationships and the business ties so your career can expand along with the credentials, along with the knowledge, and along with the relationships. So it's a multi-dimensional university. It's not just your standard, get a degree and we'll see you someday. We're trying to build relationships that last a lifetime. So I think every student. Okay. No, bueno, la universidad no busca que se haga una universidad que lo que tú estás buscando es un título. Un título académico, donde tú persigues un título académico, te graduaste con el título académico, con una carrera establecida. Nosotros lo que buscamos es que haya una diversidad, una experiencia viva, que cada uno de los profesores aporte directamente de su experiencia. Hay profesores, por ejemplo, en el caso mío, yo soy director para todas las Américas de Freedom House. Entonces tengo la experiencia del trabajo con los diferentes países en áreas de derechos humanos, o venimos de trabajar con empresas internacionales. Venimos de trabajar, hay profesores que trabajan, por ejemplo, trabajan con el BIC, con el Banco Mundial, con el Citibank, vienen de trabajar con Dell. Tenemos profesores que no son profesores académicos normales, que tienen el contenido académico, pero son practitioners, son profesores que al día a día saben de lo que se está hablando,
saben de las diferentes cosas que están pasando, porque la idea es que crear un sistema que los permita a ustedes avanzar en su carrera, que tengan los skill set, tengan las herramientas desarrolladas y que los ayudemos a esas herramientas. Él decía, bueno, además hay oportunidades que se van dando de interactuar en cuanto a cosas que estos mismos practitioners o estos profesores van teniendo. Por ejemplo, él está llevando un caso que ha demandado a las Naciones Unidas por el tema de la contaminación en Haití y de la muerte de las 3.000 personas por la negligencia de Naciones Unidas. Entonces, son el tipo de conocimientos que en la práctica no se obtiene de otra universidad porque los profesores se quedan solamente en la parte académica. Es también ayudar a que las áreas específicas del conocimiento se vayan desarrollando. Por ejemplo, la gente que maneja los niveles de información, de IT, salud, decía que hay incluso, se está trabajando en unos fondos de segundo nivel para India en el área de salud. También se habla también de que se vive, eso es lo que él decía, es un modelo educativo donde se vive el conocimiento. Y los contactos. Y los contactos, bueno, ya eso lo dijo antes, que es la generación de contactos permanentes. Para de Latinoamérica, completo en español. Y se Clases, libres, escrito. Sí, lo que estamos buscando es que los sistemas también tengamos sistemas que tengan los libros, que tengan sistemas en español, que las clases van a ser en inglés y en español, los grupos que hablen en español nada más, las clases se toman nada más en español. Cuando hay alguna intervención de algún profesor o algún invitado especial, que el invitado habla inglés, se traduce para los participantes. Es además un modelo híbrido del conocimiento. Le explicaba, bueno, que los profesores vienen una vez al mes, pero de resto también hay un sistema por servidor, por sistema interno, donde damos una clase semanal en vivo, una a una, pero por sistema, donde se pueden hacer preguntas, donde tienen interacción con los profesores, y además tenemos todo el modelo del conocimiento en línea, con todas las lecturas, los videos y todas las estructuras de clases que se van estableciendo. Sí, yo no enseño las clases en español. Dios mío. The translation is very, very good. No, the worst part was in a conference. We were training some judges in Honduras. Nosotros estamos entrenando unos jueces en Honduras. And he tried to speak Spanish and train them in Spanish. So I had to translate from Spanish. So él trató de entrenar a estos jueces en español, traduciéndoles él hablando español. Y yo lo tenía que traducir del español al español. Yo digo los judges jueces. Sí, justicia. Justicia. Y le decía injusticio, y eso decía injusticio, y este señor. No estoy loco, gringos aquí. Por supuesto, después yo inventaba la presentación de él, quedó muy bien, pero no, lo peor es en televisión nacional en Honduras, dando una declaración en español y salió en todas las noticias sistemáticamente. But that's fine. Sí, That's good. fue en Cúcuta. Cúcuta. El loco gringo es aquí. Bueno, esa es otra de las oportunidades. Nosotros también tratamos de hacer interacciones entre los alumnos que tenemos. Pero como tenemos programas en Honduras, tenemos programas, hemos hecho algunos trabajos también en Colombia, pero en Cúcuta. La idea es ir creciendo como un sistema donde hay intercambios de experiencia. Sí, and so we have international intensives. So part of the master's program, use an option for at the end of each term, right, at the end of each program, you can spend up to 10 days in a foreign country. So you want to develop relationships in Africa, and you're involved with international trade, or you're involved with, say, motorcycle trade, or you're involved with food services, whatever the issue is. We'll spend 10 days in Africa, or 10 days in Dubai, or 10 days in Hong Kong, so that you can start developing those relationships, see another part of the world, how that business operates, apply that to your current profession and your dissertation to build additional relationships so you can expand your career. Sí, porque también tenemos un modelo, dentro del modelo hay la opción, que es opcional, de aprovechar estas relaciones internacionales que estamos desarrollando, y es un intercambio internacional donde vas a construir, por ejemplo, de Estados Unidos o de Latinoamérica, pasarse 10 días en África
construyendo modelos económicos, construyendo modelos directos, construyendo relaciones interpersonales, y eso es parte del crecimiento personal de los alumnos dentro del programa. Y teniendo nosotros esta red global, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de que se pueda dar una clase en Ghana, donde tenemos una oficina en Ghana, o en Nigeria, que tenemos una oficina en Nigeria, o en Pakistán, que tenemos una oficina en Pakistán, o en Dubái, que tenemos una oficina en Dubái, o en Honduras, que es menos appealing, pero en Honduras también, pero bueno, la Ceiba es muy bonita. Es más appealing que no, la Ceiba es extraordinaria. Además, sí. No, usted no debe ir a La Ceiba es extraordinaria, la Ceiba es una cosa bellísima que es escondida, ¿no? So depending on the students' need, so maybe we have a core group of students want to do just a trade in Latin America. They want to go to Santiago. They want to go to a place in Argentina. We would have intensive there to build that trade. Depends on what the student body needs. Or maybe we'll spend time in Silicon Valley. Maybe an intensive in Silicon Valley, or in Boston, or New York. We have a global studies group, their national trade. We may do an intensive in Washington, D.C. And spend time visiting with those who are managing the international trade agreements. Sí, nosotros a veces ofrecemos también la opción, es opcional, de que los alumnos desarrollen estos programas también con nosotros, donde tengan estos contenidos intensivos en diferentes ciudades del mundo, dependiendo de las necesidades. A veces pueden ser dentro de nuestras oficinas en Boston, que van a hacer un intercambio en Boston, conocer y hacer intercambio, o si es en negocios, simplemente buscar un centro financiero donde se haga algún intensivo, o en Dubái, donde tratamos de hacer también estos programas intensivos para darle oportunidad de crecimiento a los que puedan también formar parte de eso. Eso es en maestría. Sí, para maestría, pero, sí. Creo que, Para maestría. que Bueno, es que tenemos 3 niveles. Realmente tenemos 3 niveles. Bueno, tenemos varios niveles. El primer nivel que tenemos es si una persona lo que quiere es tomar un bloque de materias y lo que tendría es un degree por esas materias, un certificado por esas materias que tomó. Y esas, si después se decide continuar, eso se le toma como parte de los créditos necesarios para el diplomado o para la maestría. Después tiene un programa de 6 meses que es un diplomado. Es un diplomado donde tienes una serie de materias por esos 6 meses y obtienes un diplomado, un título oficial de la universidad. Y después tienes la maestría que duran 2 años, donde tienes materias por aproximadamente año y medio. Después tienes el tema de la tesis, ¿no? Tienes que presentar tu tesis, tienes la oportunidad, lo que decía Tim, de hacer estos además encuentros intensivos en alguna ciudad del mundo. Y además nosotros como universidad también estamos desarrollando unos workshops o programas especializados. Por ejemplo, ahorita estamos arrancando uno con mujeres alcaldes en Honduras, donde estamos dando conocimiento y liderazgo, empoderarlas y darles capacidad de gerencia pública. Igual estamos haciendo con los alcaldes, arrancando también un programa similar. Vamos a arrancarlo con los alcaldes en México, los recién electos. Hay un sector de alcaldes donde necesita fortalecimiento de herramientas de negociación, diálogo social y capacidad para el manejo de programas con sociedad civil. Eso se está negociando ahorita. Hay un programa de leadership para las industrias, que también se le está negociando ahorita, un programa de liderazgo para industria. En fin, también a veces se ofrecen paquetes de programas especiales, donde también hay oportunidad de que eso se utilice a niveles de créditos educativos en una universidad. Pero los dos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Pasa. Pasa. Permiso. Buena entrevista. Okay. Is this into applause? Yeah, talk in Spanish. Everybody knows that you are famous with your Spanish. Now everybody knows that they came directly from Honduras asking where it's Preguntas muy fácil. Okay. Sí, ¿qué es su nombre? Su nombre es un 1700. Sí, no, entonces eso permite diferentes modelos que se van ajustando. Como decía Tino, nuestro interés es que es una universidad diferente, una universidad que se va ajustando al alumno, donde el alumno va desarrollando esta serie de contenido y va desarrollando las relaciones interpersonales y fortalecidas con lo que es la red de profesores que tienen capacidades de practitioners y además con los demás estudiantes que tienen capacidades. Pero quería yo... Sí, no, dale, no, tú eres también, no, ahora dale tú, ya estamos hablando demasiado nosotros. Que hay dos, por lo menos para la Florida, para empezar, hay, sobre todo, se va a dar 2 tipos de maestría
diplomados o cursos, sobre todo maestría y diplomado, que uno es en business, o sea, el negocio internacional, y el otro tiene que ver con estudios globales con concentración en gerencia política. Esos son así como los dos corazones importantes. La gente puede tomar unos diplomados o a nivel de maestría. Y después hay una serie de cursos que se pueden tomar según los intereses de la persona, y si hay suficiente alumnos, pues se abren o no. Recordemos que todo esto es por internet. La gente puede estar en China, o puede estar aquí. Si es aquí, en la misma Florida, en el mismo Miami, puede tener la opción de una vez al mes. Creo que es importante de tener una clase presencial. Los que están en otro lugar, pues no es necesario. También es opcional lo que decía Carlos y Tim, digamos, de hacer estos intensivos de ir a los lugares según la tesis que se haga, o sea, que tenga la preferencia. O sea, es muy, muy diverso en ese sentido. Pero los dos corazones, no quería que pasara eso, los dos pilares por ahora son la maestría en estudios globales con concentración en gerencia política, en gerencia pública, y en la de business en materia internacional. Again, all of our faculty experience, right? Yourself, Venezuela, Pittsburgh, we are constantly growing too. So all the faculty required to be growing professionally, crescendo profesional, para la vida, y to share, Compartir para los estudiantes. So we ¿cómo se dice? We grow together. Sí, Crecemos juntos. See, so it's that's how we pass it on, right? We're already successful. We were with Carlos, we've done the elections in Honduras for the presidente de El Salvador, presidente de Colombia. Tienes fiestas partida con el presidente de Colombia, de Perú, Alejandro. So we want to share that leadership, okay, and share that experience and those relationships with noble people, so that they can have a noble impact during their lifetime. That's why we call it Global Leaders, Global Impact, because we're truly trying to create those with the confidence, the broad ideas, and the skill sets in the applied world to make a difference during their lifetime. Because the whole purpose of education is to have a better life. And education is not necessarily an academic setting, it's also a real life setting. So it is to bring the best thinking of academics and the best experience of real life to the best of both worlds. So that's what we're about. And the thing about Carlos and myself, and probably most of our faculty, is we've grown so much that all we can do is have a free place to give back. And it's harder to do it with a bound institution. You don't have the vision, the freedom, and the confidence to do it. So all we can do is start our own. That's all we can do. Sí, ¿no? Un modelo de crecimiento donde las instituciones se han quedado estáticas, donde muchas de las universidades no permiten el desarrollo de las personas. Nosotros ya no veíamos en ninguna de las universidades formales el espacio para esto, para crear, para innovar, para traer la experiencia personal, para traer el crecimiento, para traer los contactos interpersonales. Decía, bueno, sí, nosotros en el caso de Tim ha estado con varios candidatos y varios presidentes acá, experiencia con gobernadores, con senadores, con diferentes actores políticos, igual muchos de nuestros profesores, pues hemos tenido como profesor invitado a Alejandro Toledo, por ejemplo, expresidente de Perú, o hemos participado directamente invitados en las campañas electorales de El Salvador, de Honduras, de Colombia, donde directamente se tienen contacto, los alumnos tienen contacto incluso con los candidatos, con los presidentes ya una vez electos. O sea, es todo un modelo de crecimiento colectivo que permite una experiencia diferente, ¿no? Sí. Una pregunta que quiero hacer. Yo manejo la vicepresidencia de la Comisión de Estatus de las Mujeres aquí en la ciudad de Dorado. Okay. Y estoy manejando el capítulo para Estados Unidos de Mujeres y Ciudadanía. Con AISA. Sí. Ah, que tú eres, de verdad que tú eres la prima de AISA. Ok.
estamos emprendiendo, digamos, un proceso bien rápido para la cuestión de liderazgo y empoderamiento de la mujer. Y aquí en los Estados Unidos, pues, muchos de los objetivos que nosotros queremos alcanzar están, digamos, desvinculados a las políticas latinoamericanas, las mujeres. La estructura digamos, de estos entrenamientos, de estos cursos de mejoramiento avanzado, diplomado, estimulan ese tipo de participación. O sea, están ustedes vinculados con la gerencia pública, digamos, aquí en los Estados Unidos, para ir adaptando, involucrarse en el caso mío específico de las mujeres dentro de la toma de decisiones de los poderes locales. She's asking if you are capable of providing tools for women to get engaged in local leadership, and local powers, local institutions, local authorities, to become local authorities, to get involved in that, to get into this process, in the process of the women leadership inside the U.S. Not just like the model in Latin America. The model in the U.S. is different. That if we are capable to provide that kind of training, that kind of engagement to allow this group of leaders, because she's part of a new organization that promotes women leadership. Claro. I'll speak in English. Yeah. Okay, she's gonna understand. Okay. If not, I'm gonna translate whatever. So the process, Carlos, we're training. Yeah, the good thing about this is how I begin to improve the translation. The translation, you can still translate it. We, based on the past, we crafted about 100 dissertations, and each doctoral dissertation, I'd say about a third of them, or maybe 20%, deal with women leadership. We have Professor Elda Sinani. Her dissertation was on women leadership. That was dealing with women coming from foreign countries and how to lead in their new community in the United States. We can craft an entire curriculum using the core subjects, so modifying the case studies, modifying the assignments, so they all go towards women leadership in the U.S., or women leadership in Latin America, or women leadership in Africa. We can craft it depending on what the need of the individual student is, or a group of students, either way. So we have work going on now where we may be crafting an entire program for Microsoft and doing their corporate training. So that's a certain IT brain that they need from the foundational courses. We have to come with the foundational courses, but then the modules, the assignments, the case studies are towards a certain goal that the corporate needs are. We can do it for hospitality, we can do it for women's leadership, we can do it for political campaigns, we can do that for businesses, investing, risk-taking, financial planning, private equity, incubator startups, entrepreneurs, all those things. So what we do is with all the courses, you have to have a core foundation. You've got to understand for doctorate research methods. You've got to understand finance. You understand behavioral management and marketing. But the question is it marketing of what? Am I marketing IT? Am I marketing a woman for presidential candidate, or a woman for Congress, or a woman for county commissioner? What am I marketing? And so you take the foundational marketing skills, but you apply them towards women leadership. You take a foundational negotiation course. Are we negotiating what? Are we negotiating women stakeholders? Are we negotiating funding for healthcare? Are we negotiating funding for daycare? Are we negotiating funding for women's breast cancer? So your leadership, negotiations. So you take those core foundational experiential data, knowledge sets, and apply them towards that particular goal, whatever that goal is. So we craft it towards your needs. Because everyone needs to know, you cannot leave without negotiation skills. You cannot leave without managing stakeholders. You cannot lead without having research methods. But for that particular discipline, I want to go into elected office. I want to go into corporate leadership. I want to go into international trade. I want to go into nonprofit funding for women's research. I want to go into philanthropy. I want to go into civil rights and free markets for Latin America. We will have that expertise to give to you. For instance, civil rights and free market, this is one of the experts in Latin America.
30 years NGO, we were in front of the European Union. You've done probably 13 in that international elections. I've been there where he's taken a homosexual man beat up in Honduras, was going to be killed if he didn't transfer. Carlos supports him, funds his way to start a new life in Mexico. I was right there. He was beat up, his blood coming out the side. He was going to be killed if he stayed in Honduras any longer. And he actually applies his values and makes sure human lives are better, whether it's economics, whether it's human rights, whether it's an individual pain someone's going through. He lives it. And I don't know if that means something. apply for a job, I'm gonna win. Well, and he's doing Freedom House now, right? It's verdad. It's humanidad. It's perfecto. It's the nobility of the faculty, the nobility of the vision we're about. I also have a question. First of all, I think it's a great initiative, and thanks for the opportunity of being here. As a student, currently here in FIU, I'm actually taking an online class, and I see that one of the flaws of online classes is usually that the students lack contact with the teacher because he's either, on vacation, or he responds three days later. You forget what you entirely asked him. So I would like to ask, will teachers be there constantly to respond to the students' needs, questions, inquiries, or how do you manage that part? So there's two components. There's called synchronous. The exact time it takes place, live classes, and non-live classes. So with an executive format, because most of our students will be executives, we have the live classes, both video, texting, and of course the PowerPoints and whatnot. They are taped as well in case someone misses the class, they get the same content. Okay. Right. So and then we have live person to person. We need a critical mass of around 20 students. We have 20 students in a region. We will fly faculty to them, so they have live classes, live support. So that's the two components. So as far as responding to questions or texts, there's a requirement of every faculty has to respond within 24 hours of any requirement text-wise. If they don't do that, I have to know that, then they will no longer be working for us. But then you have the opportunity, tú tienes la oportunidad con las clases en vivo de que le haces pregunta al profesor. Tanto las clases en vivo te permiten hacerle la pregunta al público, a todos o escribirla. Y el profesor te va respondiendo además. O sea, mientras uno va dictando la clase, uno va respondiendo de las preguntas también. Algunos que no quieren hablar. Hay otros que quieren hablar, pueden intervenir en la clase. Y como decía Tima, además, la clase mensual te permite tener el contacto con el profesor. Además que la experiencia nos ha dicho, porque la experiencia en algunos lugares, nosotros también montamos, eso sí fue por gestión social, la universidad también tiene gestión social. Montamos una serie de entrenamientos a grupos maya indígenas, talking about the Nayan indigenous group that we graduating in Mexico, en Chetumal. Les ayudamos a montar una escuela municipalista para formación de liderazgos indígenas. Y lo fuimos a entrenar directamente allá. Nos fuimos a Chetumal, tenía un grupo importante de 60 líderes mayas, y lo fuimos a capacitar en Chetumal en la experiencia viva. Para ellos verlo uno en pantalla era como muy complicado al principio, pero después la experiencia uno a uno, ya lo veían uno en pantalla y había una correlación directa. Y también nos ha pasado con algunos profesores que no pueden viajar a estas sesiones presenciales, que las peores clases que nosotros hemos llevado son cuando los profesores no tienen el contacto humano. Ese contacto humano te permite generar empatía y correlación. Tom. One point. Fundamentally, we do not believe in pure online classes. Oh, no, I do not. Okay. I mean, it's not like another DeVry university. I can't build a relationship by typing. Some level I can, but there's much more emotional content transfer communication live. Now you can get basic content online. We need to spend 20 hours reading the material together, right? But we need to spend 5 hours understanding the material together, right? You have to spend time emotionally, communication-wise, to build a relationship of trust. If I don't look you in the eye properly, my hand movements don't move well, I had the wrong stereo, Tim's a liar, I don't listen to the damn thing he's got to say, right? Right? If I can't stand and sing your presence for a long time and be emotionally, authentically there, then I'm full of shit. You shouldn't be spending more time with me, right? Excuse me. I mean, okay. Es lo que está diciendo es que lleno de pura energía negativa en lo que está So as they say, in Spanish,
don't want to say it. I'm full of shit. What is it? You can say that. So the other thing about it, we're adults, so we don't spend time teaching children. I've never had a power trip, anything over $1 million, battleground, well, maybe $1 million, so over $5 million, where there's not cussing involved in the exchange of power and relationships. I've not had a relationship with my wife without cussing every now and then either, and I love her, right? So we're gonna teach, at least I teach backstage truth. So Una de las cosas because power que conflict. enseña es los niveles de poder, cómo se dan los conflictos de poder, incluso relaciones de 5 millones de dólares, hay relaciones de poder, en relaciones familiares hay relación de poder. Él enseña algo que es el poder detrás de los escenarios y cómo se maneja el poder detrás de los escenarios. Because you don't, in my view, you don't learn unless your emotions are at the table. But if you're not on the edge, you're not learning. If I'm not making you uncomfortable, you're not learning. We need to, the only way you're going to grow is get outside of your comfort zone. If you're in your comfort zone, you're going to hit issues, whether it's economic, whether it's philosophical, whether it's identity, whether it's religious, whether it's theological, whatever it is, you're going to hit some walls. And you're going to break through some of them. You're going to say, that's limiting me. My thought structure is limiting my growth. And we're going to break down some of those barriers. So, one of the things that Dr. Howard has asked me to do is to look into online teaching techniques. What I've learned in the last few months in reading about this and studying a lot of this and reading studies on it is teaching online is very different from teaching in person. And yet a lot of folks try to just say, you know what, here's my courseware, here's my class, I'm just going to bring it in, right? And we're not going to do that. We're going to train our folks not to do that. He knows not to do that. He knows not to do that. We've had this discussion based on what he said. So we're going to be aware of that going forward and try to be aware of that. And this, we spent 3 years. Lo que dice es una de las tareas que contiene es de evaluar los modelos educativos que se vienen dando en línea y ver cómo vienen siendo funcionales o no esos modelos en línea. Y una de las cosas que nosotros estamos ofreciendo acá es un modelo completamente diferente, un modelo donde simplemente hay interacción, hay otras estrategias en el cambio. There's a whole discipline now, and there's a whole new course, there's a whole new position in work, careers now. There are whole careers now built around learning and studying and applying the difference in teaching techniques between teaching in class and teaching online. Son diferentes estrategias cuando tú das clases en línea o cuando das de presenciales y a veces necesitan otro nivel de empatía, otro nivel de relación y necesitan tener también un cambio de modelo. Yo les pongo un ejemplo dentro de esto de que uno va aprendiendo con las clases. Uno de los profesores, hasta que al final lo tomó, él decidió aplicar, porque él venía dando clases desde hace mucho tiempo en un modelo. Él creó una escuela en línea que fracasó precisamente por ese modelo. Él tenía la escuela de gobierno Tomás Moro en Colombia, Javier, y él siguió empeñado su modelo. Y cuando empieza a dar clases con nosotros, él decidió aplicar el mismo modelo, que es desarrollar la clase en formato distante. Y el conflicto inicial fue tremendo, porque él quiere aplicar su modelo con el profesor y nosotros tenemos otro modelo. Nosotros tenemos un modelo abierto de relación con los estudiantes, porque para eso es que estamos acá. Porque nosotros estamos dando clases no porque esto representa un negocio para nosotros, pues aquí se pierde ahorita plata. Pero estamos haciendo porque nos gusta hacer esto. Si no, él seguiría en origen, yo seguiría en todo. No, me parece una iniciativa excelente. Yo lo preguntaba porque como yo veía aquí que las online clases en cualquier lado, no solamente, no, nunca veo. Son hasta más fáciles que los chavos van y se meten en Google, buscan la respuesta de todo y ya. Claro, no. Aquí nosotros tienes que tener un nivel de interacción y ahí lo van comprendiendo. El profesor que no se adapte a ese nivel de interacción no sigue como profesor. Hay varios profesores que lo hemos venido evaluando y que después que vemos que no sirven para este modelo, no siguen dando clases ni que hagan lo que hagan, ni que tengan el mejor perfil del mundo. Hay profesores que no vuelven a dar clases dentro del sistema porque el sistema los evalúa más. And as I said before, we don't believe in online. Sure, I believe in hybrid. Yeah. That's not, so we're going to get a critical mass of 20 estudiantes. We're going to have faculty come each month to spend time with them. Regardless, we're going to have a quarterly where everybody gets together throughout the world, and we're going to have intensive. So we can all spend 4 or 5 days learning, talking, growing together. Eventually, I want to have each section have basically in the model we have in Northeastern, once a month. We come in for a long weekend, Friday through Sunday. We spend 20 hours together, live, relationships, coursework, all the rest of that stuff, and the rest of it's online.
So, but we will not have a pure online program. Well, como queremos like we have in Honduras. Honduras is the same. Even in Honduras, this far away. Honduras We fly in Honduras every month. Bajamos a Honduras, llegamos allá y nos pasamos un fin de semana. Cada mes. Vamos, estamos todo el día, comemos juntos, salimos juntos, hablamos juntos. Y ese era el modelo donde establece De relaciones Argentina, de Panamá, humanas. Sí, de vienen Chile, de todos lados, bueno, para allá. los profesores de avión. Y esto ustedes lo están haciendo ahorita completamente gratis. Ah. Estos No. programas. No, es para algunas poblaciones sí, porque esto que hicimos con los líderes indígenas allá, o las poblaciones afrodescendientes de algunos lugares de Honduras, o algunas poblaciones ayuda que le damos cursos, le permitimos hacer estrategias, eso sí, ¿no? Pero sí nuestros costos son menores que cualquier universidad que esté prestando modelos como este. Más preguntas. ¿Qué tú digas a la televisión? So, but the faculty, like say Teresa, Teresa's background, right? So él practicar y enseñar, because there's both. So you're on the issues daily here in both in the United States, dealing with Venezuela, Cuba, all the rest of those issues, Colombia. Teresa's living them, teaching them at the same time. So that's the kind of. Voy a hablar un poquito de mi background, como decís tú. Bueno, yo tengo dos carreras, periodista y soy politóloga, con maestría en la Universidad de Pittsburgh y PhD en la Universidad Central de Venezuela. Fui profesora en la Universidad Central en la Escuela de Estudios Internacionales por 28 años. Me jubilé hace 2 años, ahora estoy aquí. Bueno, y en el transcurso de mi vida di clases en varias partes, di clases en Rochester, New York, di clases aquí, estuve en la Universidad Internacional de la Florida, en FIU en el 2005, en la universidad en España, también estuve. Bueno, y hago conferencias y cursos. Mi materia y mi fuerte ha sido en 2 áreas. Como yo soy comunicadora, entonces he dado muchos cursos, clases, charlas y asesorías también en el área de la comunicación internacional. Y por otra parte, estaba muy metida en el área de la política exterior venezolana y estadounidense. Entonces, bueno, ese ha sido mi fuerte y creo que voy a dar aquí en tanto en la maestría y en el diplomado, la parte de política internacional. Y bueno, en el transcurso de mi vida, bueno, he estado de asesora, yo fui asesora de PDVSA, cuando existía una buena PDVSA. También fui asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores por muchos años, di clase en la Academia Pedro Gual, que era la academia que formaba diplomáticos en Venezuela, que lamentablemente se acabó. Y bueno, he tenido varias cosas. Bueno, también fui observadora internacional en muchas elecciones. Trabajé con el Instituto Republicano Internacional, con el Instituto Demócrata Internacional, con la NET, con el Centro Carter. Bueno, durante ese tiempo. Tengo 5 libros escritos. Sí. Ya no está Jennifer McCoy, que era la enemiga pública número 1. O sea, sí. Ya se fue, pero sí. Sí, so tenemos amigos and amigas aprender together, learn together. So we're going to keep growing, and we want to help you to grow, and then once you're there, we're all grow together. So ultimately, we'd like you to be faculty, you to teach your lessons, teach some courses with us if you have that kind of ambition. Do your business model, raise your family, to have your relationships, have a good life, but to share those growth and lessons together as an authentic person. Part of the time in universities, you end up being, I'm a professor, and there's this wall of non-accountability emotionally. It's called bullshit, right? Right. So you want to have authentic people and authentic lives, because a lot of times people go into academics because they're afraid of the real world. It's the opposite here. We're going to bring the competency of the real world success with the best ideas to you. So it's in some ways a very different model.
Carlos is a risk taker, so am I. I'm on the table every day. Whether it's in law, whether it's in government, whether it's in investing, whatever it is, I'm at the table every day. Sometimes I mess up, and I learn from that. Sometimes I feel pain and I cry. That's part of the process. But then I get stronger, and I grow, and I learn, and I share that with my students, and we share that together. So we're here to be authentic human beings, to grow and learn, not rely on institutions because we're too damn weak to be individuals. Okay? We're strong individuals, and we're here to build other strong individuals. This is global leaders, global impact. It's not just words, it's how we live. Es un modelo de educación. Bueno, yo primero le agradezco la oportunidad de estar aquí y me siento bien entusiasmada, muy entusiasmada por esa flexibilidad que muestra el programa que ustedes describen, porque una de las limitantes que tiene algunos de los programas donde uno tiene acceso es precisamente la rigidez. Entonces, esta flexibilidad pues seguramente hace más viable que eso se pueda, que estos conocimientos se puedan extender a distintos ámbitos nacionales, internacionales. Y sobre todo me llama la atención la oportunidad que hay para transferir conocimientos en el área de liderazgo, porque, digamos, todas las comunidades o todos los grupos que estén haciendo, que estén dando un aporte, pues necesitan tener ese soporte en cuanto al liderazgo. Y en ese camino yo pienso que las modalidades de coaching pueden brindar un soporte interesante para que el liderazgo se potencie. Quería saber si había algo de esto contemplado y, por otro lado, cómo llegan, cómo captan a esos grupos interesados, ya que están hablando de tantos países, cómo hacen para captar, llegar a esos interesados. He's asking about leadership. He's asking about how we reach the potential candidate, how this model is different also, how this model allows you to grow inside the model. And but basically, I will answer the leadership one. You can complement the one. Nosotros tenemos también dentro de las materias también de liderazgo, fortalecimiento de liderazgo, de fortalecimiento no solamente del liderazgo a nivel de algunos cursos de liderazgo, sino además del pensamiento estratégico como forma también de establecer un modelo de liderazgo. No hablo de planificación estratégica, de pensamiento estratégico, que es algo más grande que la planificación, que permite realmente desarrollar tus habilidades. Por el otro lado, tienes los elementos de que si damos algunas capacitaciones especiales en cuanto a programas como tal, damos algunos workshops en materia de uso de las herramientas de liderazgo, damos algunos entrenamientos especiales y vamos a lanzar ahorita incluso, por ejemplo, para todos los capitanes son los jefes de tribus, county commissioners. El modelo de gobierno para algunos países africanos, precisamente nos han pedido que le demos una capacitación en eso, en liderazgo aplicado. Entonces, si hay una estrategia de formación en liderazgo, la captación nosotros tratamos de hacerla con modelos de 1 a 1 porque es la personalización del trabajo. Cuando tú haces una campaña televisiva o no tienes esta herramienta de que sentarte a trabajar, realmente a mostrar lo que tienes, ¿no? Y por ahí nosotros arrancamos. Más fácil es con una campaña y lanzar how we do this person to person. See, look, this model, you're an adult. You've been through life experiences. There's things you can teach me. There's things you can teach him. And there's things you can teach each other. And this model is, for every one student, there's 20 professors. Right? In some ways, we are the grandmasters getting the ideas and sharing and guiding the discussion, but we're learning as much as you are. And you're teaching us, and you're teaching your fellow students, your fellow students are teaching you. Because it's not, in this model, we're all successful adults. Right? So, but we're trying to build the synergies to go our life to another level. Another level of skills, confidence, capacity, relationships, networking, so we can fill our vision and purpose in life. So the peer-to-peer model is much better. The other problem, well, I don't enjoy teaching undergraduates because I don't want to be God in the classroom. You know, I don't want to be God. God doesn't think my learner already knows it all.
right? I'm not here to be God. Sí, el entrenamiento uno a uno es para, es profesional a profesional. Aquí no tenemos el modelo de ser el dios de la clase, de que va a imponer la visión. Es simplemente establecer estos modelos donde todos crecemos juntos y una forma de tienes no solo el modelo donde tienes 20 estudiantes con un profesor, sino al contrario, que tienes cada estudiante teniendo el apoyo de 20 profesores, están ahí para ayudar a crecer juntos, ¿no? And también, los profesores accountable. So, I mean, I have an idea, and you say, ¿cómo se dice bullshit? Tontería. Tontería. You say tontería, Professor Howard. Tontería. I say, bueno, tontería. Okay, and I say, maybe tontería. So the professor's accountable, right? If I don't know my stuff, you can point out and say, I don't think you know your stuff. Okay? Sí, no, es que los profesores. Bueno, and I learned, I might be off. I may be saying, oh, I might be off. And that's good, because that way I'm learning. Because everybody's blind at some level. Cada ojo, tell you the blind spot, a key. There's no cone, no Roger. Everybody's blind, but you can't tell you're blind because you can't see it. Porque algo que yo le decía a uno de los profesores que se angustiaba con que algunas de las clases eran reflejadas en YouTube. Yo lo que le decía en ese momento, le decía, mira, pero es que la clase queda reflejada en YouTube, pero es que si tú eres buen profesor, no estás aquí bien, ¿para qué tú estás acá? Si tú tienes miedo de lo que yo estoy diciendo, me lo pueden cuestionar después y la información que yo esté dando no sea cierta, o mi modelo educativo sea tan malo que cualquiera no pueda abrir. Tú te metes en YouTube, me buscas, y vas a encontrar muchas de mis clases directamente dadas por sistemas o personas en YouTube directamente, y muchas de nuestras clases están ahí. Si tú no eres capaz de eso, no sirve para estar dando clases en modelos híbridos como estos, ¿no? Porque no estás convenciendo, ¿no? En primero que nada, igualmente agradezco la oportunidad presente aquí. De verdad estoy presenciando una oportunidad de conocimiento, aprendizaje que me sorprende muchísimo. Mi nombre es Iván Medina, yo soy abogado venezolano, estoy especialista en asuntos laborales internacionales y doctor en Derecho. Qué bien. Ok, egresado de la Universidad Católica de Bello de Venezuela. Y aquí pues he desarrollado como empresario una firma de inversiones y de negocios, creando una especie de figura de consulting, law and business. Sí. Creamos modelos de negocio y vendemos modelos de negocio ya elaborados para el extranjero. Pero justamente nuestro capital es personas talentosas, académicos, empresarios, que vienen a este país justamente buscando una oportunidad con un sistema como el que ustedes están mostrando. Y les digo por qué. Yo pude resumir acá que la filosofía de lo que ustedes nos traen hoy como proyecto es una filosofía basada en la inclusión de la experiencia y las relaciones interpersonales al conocimiento académico. Y justamente creo que eso es una suerte bendita de que lo podamos entender, porque son muchos los académicos que consideran que el conocimiento se queda en el salón de clase, en el título y en el grado académico que llegues a obtener. Y soy particularmente de los que pienso que el académico se nutre todos los días de la experiencia del profesional que se ha cargado justamente de lo que está en la calle, que alimenta al académico. Aquel que se quede justamente en la estática de una educación concebida de este modo, definitivamente se está negando enormes oportunidades. Todos los días yo tengo la oportunidad de conocer a personas que aspiran a estudiar esto, a estudiar así, a entender que ellos, por más allá de los títulos, en mi caso, en mi carrera, creo que llegué a donde académicamente tenía que llegar, por una satisfacción personal y profesional. La vida me trajo a este país y para muchos era entender que ya por el tipo de conocimiento y el área de la ciencia que yo tenía, que es el derecho, creo que hasta ahí había llegado todo. Bueno, descubrí que de la academia yo había tenido la formación necesaria para que cuando tuve 25 años de experiencia de calle, lo pude convertir en el capital de mi empresa. Y me convertí en un empresario que atrae capital humano, talento, capaz de entender y desarrollar aquí grandes modelos productivos y han hecho grandes cosas. Es una empresa, en mi caso, enfocada al pequeño y mediano empresario, que creo que es el que está atrevido a perseguir al multinacional y haciendo un papel muy importante. Bueno, en ese mundo hay gente que necesita
de manejo de liderazgo para entender lo que yo estoy diciendo. Y segundo, definitivamente requiere a ese académico que se permita salir de la estructura, que encaje en un modelo como el que usted presenta, de inclusión, y que además usted ha dicho aquí que no es solamente cualquier modelo educativo, sino que además tiene un proceso de permanente y continuo control de calidad. Entonces yo de verdad quisiera felicitarlo y agradecerle a la invitación que me hicieron de estar acá, porque estoy oyéndolo y considero que hay muchísimas personas que, a pesar de que usted tenga un excelente método personalizado, no se puede usted imaginar la cantidad de gente buscando una oportunidad y apostar a una oportunidad de conocimiento que tenga ese estándar de calidad que usted presenta. Entonces, yo se lo agradezco y ojalá podamos ser parte algún día de este equipo. His experience at building human capital, he passed from lawyer to building a successful business with human capital and with this kind of experience. So it's a fundamental thing. You understood? Yes. Well, no, the idea. Yeah, but he has been this model of about changing the academy in which the professor takes from the student what's going on in the world outside the university and feed from the student, and changing this model in which the professor are actually contributing into the system. There's a lot of people in his area, they are waiting for this kind of approach in which they are part of this system in which the experience, the innovation, and this kind of new approach to education is the thing that's building, and it's based building in human capital. It's his model has been successful because of that, because he passed from what he believed it was the end of his career being a lawyer to building a business based on the people. Bueno. So what I I'm just going to talk in English. What I see is we have a wave of Latin American coming to America. When you're new in a country, there's a lot of fear, a lot of insecurity. You have to start from scratch. You got to build up. You think this country that we're here, it has their stuff together, which America doesn't, right? And you feel intimidated by the power structure, you're intimidated by all the things that are coming on. And it seems to me, Carlos, we need to talk about or build a model of empowerment of the Latin American community in America, and how you cope with false thinking by thinking America has their shit together and we fucking don't. El cambio del modelo de que piensen que nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la capacidad de saber que todos lo sabemos. Excuse me, que I said tenemos cussing un again. modelo construido cuando realmente no lo tenemos. Hay otro cambio de modelo que es diferente. So and how I just got back from Rome. The Roman Republic, when it was created, which this whole Western world was made off of, was that everyone had a voice, right? And you had a chance to thrive and grow. That's the model. Okay, and what happens in institutions becomes sclerotic, right? Whether it's Christianity, whether it's U.S. government, whether it's the university, and people that are afraid of life go hide in the institution. They learn the language of that security cave they're in, but they are not worth flip. I didn't cuss that time. Flip and getting out into the real world, making things happen, right? And that is not the model of leadership. It's a model for survivorship. And if you want to just survive, then go ahead and survive, but you shouldn't come to this university. You should not be here. Bueno, es un modelo de sobrevivencia. Si está buscando un modelo no de liderazgo, sino de sobrevivencia, este no es el lugar para estar. If you want to make a difference, learn how to have that kind of personal courage, that integrity, and that risk taking, and tolerate that pain, because it's always not going to work out when you take a risk. How many love affairs work? How many fell in love the first time that worked out? Very few. Sometimes it does, but usually it doesn't. Okay? And so you go through the pain of learning, well, that was not the right man or woman for me. I have to try again. And that's painful. But if you didn't take the risk the first time, you wouldn't have learned how to get the best the next time. And same with the business. My first business failed. Right? Or my first career track failed. Or my first chance to help an NGO and civil rights in Latin America failed. But you learn more from failure than you do from success. So right, you learn a lot more. So the idea is to have the courage and the resources and support to fail.
and how to have that voice, that confidence in the American experience. That there's a lot of ignorant Scotch, Irish, German rednecks been running this country for a long freaking time. Right? I'm a descendant of them. Okay? Thomas Jefferson was my great-great-grandfather going back about 7 generations. My lineage has been in Tallahassee, Florida, the capital with a bunch of redneck crackers since 1823. Right? Great. They don't know what they're doing half the time. I didn't cuss again, but I almost did. Why don't you explain again your background for those that... Oh, they came okay. See, I'm born in the capital. Okay. ¿Hablan inglés? Sí. 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 Okay. So Tengo que traducir. So my word growing up. So give an explanation of your background and also the university. Yes, so that's This is okay. Well, I don't know if that's the university's hard. I'll give my background first. From Florida, generations. I worked for Senator Bob Graham's governor when he was governor back in 1981. Cabinet aide. I was assistant attorney general for 10 years.